Bienvenidos a la reflexión dominical con el pastor Misael Ocampo Rivera. Hola amigos, aquí estamos. Y qué privilegio que nos dio el Señor al concedernos vida y salud en esta nueva semana. Poco a poco estamos viendo ya cómo se nos está acabando este año. Así que nos preparamos y hay una expectativa muy grande sobre lo que sucederá el próximo año 2021. No lo sabemos. Algunas personas, y estoy recordando una anécdota de un gran amigo mío, que siempre que hablábamos en este tiempo algunas cosas, él decía, el año entrante. Y el año entrante lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Es como si nosotros estuviésemos imaginándonos al año ya que se está asomando allá en la esquina, está sacando el rostro así, no quiere dejarse ver de nosotros, pero sabemos que ahí está. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Señor, muchas gracias por darnos vida, por darnos salud y esta oportunidad de estar una vez más frente a tu palabra para estudiarla, compartirla. Gracias por cada persona, Señor, que hoy está frente a su pantalla y los que posteriormente llegarán para ver, para escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, la reflexión que traigo en el día de hoy es mensajeros de esperanza. ¿Por qué es necesario que el mundo tenga mensajeros de esperanza? En un mundo tan convulsionado, tan atípico, tan inseguro y que genera tanta incertidumbre, se requiere con urgencia esos mensajeros de esperanza que le brinden a las personas un mensaje que los ayude a recuperar la confianza, la seguridad y sobre todo la tranquilidad y la fe. Hace unos momentos les estaba hablando del próximo año. Hay una incertidumbre total en el campo de la economía, en el campo político, en todos los ambientes, en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo de la empresa. La gente no sabe qué va a suceder. Todo está ahí. Hagamos una comparación entre lo que fue la despedida del 2019 y el ingreso, llegada del 2020, la expectativa, la alegría, la normalidad que había en todo eso, que no había ninguna sospecha de nada, ¿verdad? Frente a lo que estamos viviendo ahora para despedir un año, donde ya hay varias ciudades del mundo, varios países en el mundo, que están volviendo a experimentar el rebrote de esta pandemia. Y esto vuelve a colocar al mundo en incertidumbre, a los dirigentes, a los gobernantes, a los padres de familia, a los empresarios, a muchas personas preocupados. Entonces ahí es donde el papel de los mensajeros de esperanza es supremamente importante. Y es precisamente ahí donde se requiere la presencia de esos mensajeros de esperanza que sean capaces de dar a conocer la alternativa que ofrece el Evangelio de Cristo, no la religión evangélica, profesada por los astutos religiosos que hacen mercadería de la religión y se presumen ministros del reino de Dios. Les mencioné en la reflexión anterior, la reflexión de hace 8 días, que hay quienes confunden el Evangelio con los evangélicos y a los evangélicos con el Evangelio. El evangélico, por antonomasia, lo relacionan con el Evangelio, pero no son lo mismo. El Evangelio es ese poder de Dios expresado en su gran amor por el hombre que lo hizo enviar a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para ofrecer la salvación a todo aquel que cree en Él. Recuerde que me tomé tiempo suficiente para explicarles 5 palabras a través de las cuales el apóstol Pablo definió el poder del Evangelio. Ahora esta manifestación del amor de Dios, dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora veamos, en ese afán de encasillar todas las cosas y las personas por sus creencias políticas, religiosas o filosóficas, se han creado esas formas para denominar a las personas según sus creencias. Recuerdo una anécdota que viví cuando apenas era un adolescente explorando mi vocación ministerial. Mi pastor para ese tiempo, yo estaba por ahí en la línea de los 12 a los 15 años, con otro compañero, en el periodo de vacaciones, nos enviaba a hacer obra misionera. Nos llenaban el morral de tratados o de porciones bíblicas y nos enviaban a los campos a llevar esos tratados. Y recuerdo que una tarde de esas, eso fue por ahí en Magdalena Medio, una tierra bastante ardiente, un clima bastante fuerte. En horas de la tarde, caminando por esos campos, llegamos a una tienda y pedimos gaseosa para calmar un poco la sed. Y cuando la señora nos despachó las gaseosas, entonces
Yo le pasé una de las porciones bíblicas y la señora me dijo, a mí no me gustan los evangélicos. Pero me lo dijo así con un rostro bravo. Y yo le respondí rápidamente, a mí tampoco me gusta esa gente. Pero esto es una porción del Evangelio, léalo. Y la señora lo recibió más calmada y un poco tranquila. Y ahí yo pude empezar a entender que hay una diferencia muy grande. Porque la gente confunde el Evangelio con el evangélico, porque la gente presume, la gente no cristiana presume que el evangélico debe ser ese prototipo del Evangelio. Y es que así tiene que ser. Que el que se dice ser de Cristo y el que dice ser, que él dice que está profesando el Evangelio debe ser una persona que se ajusta a la palabra, que debe vivir su testimonio en sus actos y en todas las cosas de una manera correcta. Pero todos esos antitestimonios que las personas han visto en uno y otro lugar hace que empiecen a dudar del Evangelio, pero por la actitud de estas personas. Entonces vale la pena que nos preguntemos, ¿la gente rechaza el Evangelio o la gente rechaza a los evangélicos? ¿Y usted en qué grupo está? ¿Qué está pasando con eso? Quizá usted sea una persona cristiana honorable, de buen testimonio, un hombre y una mujer de una hoja de vida limpia, limpio delante de Dios porque le han sido perdonados sus pecados, pero también una persona que procura diariamente dar buen testimonio en sus actos. ¿Verdad que sí? Entonces nos sentimos incómodos nosotros cuando las personas nos matriculan con los demás que no lo son, que presumen serlo y se autodefinen a sí mismos como evangélicos, pero que su testimonio no corresponde realmente al estilo de vida que se debe dar. Aquí tenemos que definir con claridad porque el Evangelio merece que lo aceptemos como la palabra de Dios y no como un conjunto de previsiones hechas por los profesantes del Evangelio y en el peor de los casos por quienes predican una cosa y viven otra. Seguramente lo que no concuerda y por ende hace que las personas rechacen el Evangelio por rechazar a algunos evangélicos tiene que ver exactamente con el testimonio que esos astutos religiosos. Este es un término que encontré estos días estudiando un libro de un personaje, de un doctor llamado Edwin Lewis Cole, que escribe un material extraordinario sobre el tema de los hombres. Y me llamó la atención que él utilizó la expresión astutos religiosos. Así que yo la he tomado ahora para incluirla dentro de este tema, porque vale la pena que la tengamos en cuenta. Entonces, seguramente lo que no concuerda y por ende hace que las personas rechacen el Evangelio por rechazar a algunos evangélicos tiene que ver es exactamente con el testimonio de esos astutos religiosos que creen que por asistir a la iglesia cristiana, cumplir con algunos requerimientos para su membresía y ocupar algunas posiciones de privilegio en dichas congregaciones, entonces están bien. Pero se les olvidó lo que Jesús les enseñó a sus discípulos en una plática que tuvo con ellos y que se registra por parte del evangelista Mateo en el capítulo 7, versículo 15 al 23. Voy a leerles. Este pasaje es muy interesante. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Me parece, amigos, que esta explicación que Jesús le está dando a los discípulos en su momento nos deja claramente explicada la relación y a su vez la diferencia que existe entre el que conoce el Evangelio y lo vive y lo practica y aquel que simplemente hace del Evangelio como una especie de uniforme o una ruana o un vestido que se coloca en ciertas ocasiones y momentos para fingir, para aparecer y hacer creer que es. Pues quiero contarles que muchas veces cuando yo recibo llamadas de personas particulares que me llaman y me dicen, pastor,
fulano de tal que asiste a su iglesia es cristiano. Y yo le digo, ¿y por qué me lo pregunta? No, yo necesito saber si él es cristiano. Yo le dije, mire, Jesús nos ha enseñado en la palabra que por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo ni autorizarlo ni desautorizarlo. Cada persona se autoriza o se desautoriza de acuerdo a cómo esté actuando. Si me pregunta si asiste a la comunidad, pues yo verificaré y le diré que sí, él está asistiendo con regularidad aquí. Pero si me pregunta si él es, eso lo sabe usted por el testimonio que le está dando. Eso fue lo que Jesús enseñó. Así que nosotros debemos tener en cuenta esto. Los astutos religiosos están en toda parte y con sus malos testimonios y sus malas actitudes están sembrando duda y están colocando un manto de oscuridad sobre el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es ese amor expresado de Dios. El Evangelio es la forma que nos lleva a nosotros a conocer y a tener una relación con el Padre. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. En una ocasión él estaba orando y uno de los discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Él no les había enseñado a orar aún. No les había dicho repitan esto, pero con su ejemplo les estaba modelando porque muy temprano se iba al monte a orar y en las tardes, ya entrada la noche, cuando terminaba la agenda del día, los despedía a las multitudes y despedía a los discípulos y él se iba a orar. Así que eso les fue cautivando a ellos y les fue generando una expectativa grande, hasta que en un momento de esos de oración, alguien se le acerca para decirle, enséñanos a orar. Es que la oración trae sobre nosotros la fortaleza. Nadie que viva irregularmente tendrá la confianza de orar suficientemente delante del Señor. Y nadie que ore suficientemente, que tenga la confianza y la intimidad con Dios, vivirá a medias. Así que una manera muy importante de acercarnos a Dios es a través de la palabra y a través de la oración, porque esto va a generar en nosotros cambios y transformaciones, porque hay cosas que por la mera y sola voluntad del hombre es imposible cambiarlas. Hay vicios, hay adicciones, hay palabras, hay términos, hay comportamientos, hay influencias, hay muchas cosas que se viven alrededor y en medio de todo ello estamos nosotros. Entonces, nosotros como esos mensajeros de esperanza, tenemos que darle la voz de ánimo a las personas. Y le digo en este día, si ustedes conocen a unas personas que tienen un mal testimonio, que no son consecuentes con el Evangelio de Cristo Jesús, no rechacen el Evangelio por causa de esas personas, porque ellos también tendrán que dar cuenta delante de Dios. Y usted no podrá llegar delante de Dios a decir, no, lo que pasa es que yo conocí un evangélico y ese evangélico vivía mal, entonces yo no quise creer el mensaje de Dios porque esa persona tenía un mal testimonio. Ese no será argumento delante de Dios. Cada uno tiene que ver cómo va a vivir su propia vida. Y volviendo sobre esta situación del mundo, ya en este tiempo que estamos casi a pocos días de terminar este año, necesitamos acercarnos a Dios, pedir sabiduría de Dios. Pueblo de Dios, necesitamos revelación, sabiduría, entendimiento, para que utilicemos estos canales para dar a conocer el mensaje del Señor, ese amor misericordioso de Dios que envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos tener claridad sobre Dios. Hay muchos temas en este momento que nos generan mucha preocupación, que nos generan mucha inseguridad. En este momento hay cualquier cantidad de información en las redes sociales y no sabemos a qué información de ellas atenernos. Pues yo quiero decirles en este día que la única información segura es la que viene del reino de Dios a través de la palabra de Dios. Lea la palabra, estúdiela, obedézcala, vívala, y cuando estamos en esa actitud, entonces seremos mensajeros de esperanza para nosotros mismos y seremos mensajeros de esperanza para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros compañeros, para nuestros vecinos y para muchas otras personas a las cuales Dios nos permita llegar a través de estos medios virtuales. En el día de hoy, el Señor está con nosotros para ayudarnos. Y quiero decirles, por difíciles que sean las cosas, por inseguro que sea el tiempo, al lado del Señor siempre estaremos seguros. Tomémonos de la mano del Señor ahora a través de esta oración.
Padre, muchas gracias por la palabra en el día de hoy. Gracias por darnos confianza. Gracias porque tú estás levantando mensajeros de esperanza en todos los lugares de la tierra, para que haya un mensaje de esperanza, de salvación, de restauración, de salud, de sanidad, de liberación. Te ruego, Señor, que multipliques cada día más y más. Esa fue una petición de Jesús. Le oremos al Padre pidiendo que envíe obreros a la mies. Te ruego que levantes mensajeros de esperanza en todos los lugares, en todas las culturas, en todos los pueblos y en todos los idiomas, para que en medio de esta situación dura y difícil que se está viviendo a nivel global, podamos tener nuestro corazón apegado a ti. Ayuda a cada persona que ha tenido ese encuentro contigo para permanecer ahí tomado de tu mano. Y aquellos que aún están vacilantes, aquellos que se han sentido defraudados por el mal testimonio de los que presumen ser cristianos practicantes del Evangelio, ayúdalos a quitar la vista de los hombres y a ponerla en tu palabra y a ponerla en ti. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, que el Señor nos conceda una semana de bendición para usted y toda su familia. La gracia poderosa del Señor nos bendiga y nos guarde. Hemos disfrutado de la reflexión dominical. Los invito a escuchar diariamente Momentos de Reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera.